La decisión del gobierno dominicano de vender el 50% de las acciones de Punta Catalina antes de que las dos plantas de generación de carbón comenzaran a funcionar, a producir, ha generado algunas dudas sobre la idoneidad de esta medida. El gobierno podría, por supuesto, tomar esta decisión e involucrar ahora al sector privado. Pero resulta contradictorio que cuando se lanzó la medida de construir Punta Catalina, la iniciativa, en el año 2013, el gobierno dijo que iba a enfrentar a los monopolistas, a la mafia del sector generador de energía que estaba presionando con apagones y gestionando pagos de manera compulsiva. Bueno, pues todo esto ha generado preocupación debido a que Punta Catalina puede ser que en febrero o en marzo se convierta en una realidad y es factible que el gobierno, al vender sus acciones, lo haga cuando la planta está operando y no cuando la planta aún no ha comenzado a producir. Hemos invitado a Giorgi Reynoso, que fue director de la Comisión Nacional de Energía, que es experto en energía renovable y que al mismo tiempo es uno de los asesores dominicanos en la región de Centroamérica, el Caribe, América Latina. Ha trabajado y trabaja para instituciones reconocidas a nivel internacional que promueven proyectos de energía en una buena parte de los países. Además fue superintendente de electricidad. Le agradecemos a Giorgi que nos ayuda a entender este negocio tan voluminoso de aproximadamente 3.000 millones de dólares con el tema de la energía eléctrica. ¿Cómo hemos llegado a este punto, Giorgi, desde tu punto de vista, con una planta que ya está prácticamente lista, de comenzar a generar primero 200 megavatios y después esto se ampliaría hasta 600 megavatios? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Sería bueno hacer un preámbulo. ¿Sí? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, esa es la idea. ¿Verdad? Podemos dedicar el programa completo a eso. Entonces, ¿de dónde venimos? Sí. ¿Por qué se hizo la capitalización en el año 1997? Había dos factores primordiales. Y se creó la CREP, la Comisión Nacional de Capitalización. Comisión, se me olvidó ahí. De la empresa pública. Pública, exactamente. De la empresa pública, sí. ¿Qué pasó? Habían dos factores importantes. El gobierno no tenía suficiente caja para afrontar el mantenimiento y la consecución de nuevas plantas, y no tenía caja tampoco para dar el subsidio que se necesitaba para los IPP que habían en los años 90. Sí. Y el otro punto, que era algo que se había ya hablado mucho, era la falta de capacidad, podemos decir, de los técnicos dominicanos para llevar a cabo las nuevas empresas. Con eso empezamos. Se rompió CDE en 3 empresas distribuidoras y 2 generadores. ¿Qué sucedió? Desde el día 0 no se cambió tarifa, no se permitió que hubiera un régimen de mercado bastante adecuado a como se pensaba, y entonces se comenzaron de nuevo a crear los subsidios. Esos subsidios, como el gobierno siempre tiene más necesidades que a veces la caja que tiene, siempre se van atrasando. Y eso así empezó. En el 2001, para el Acuerdo de Madrid, se le debían por un lado de combustible a los generadores casi 100 y pico millones, y a los distribuidores se le debían casi 200 millones. O sea, nos salimos de donde veníamos, que teníamos deudas, claro está. En los 90, el máximo subsidio que se dio fue alrededor de 200 a 300 millones mensuales. O sea, era muy poco. Manejable. Manejable, vamos a decir. Porque ahora hemos llegado a subsidio sobre los 1.000 millones de dólares. Claro, en el 2018, en el 2008 fue el pico de todos los, fue 1.300, 1.400. 1.300 millones algo así, de dólares. Exactamente. Claro, fue un pico de petróleo horrible. Por el petróleo. Entonces, el mercado, comenzamos a trabajar. Y lo importante es preguntarse hoy día, ¿qué queremos? ¿Queremos volver al monopolio o queremos volver a las reglas de mercado? Si lo que queremos es volver a las reglas de mercado, tenemos que entender que en un mercado hay un regulador, hay una ley y un reglamento que tenemos que cumplir. Entonces, si esas bases no se dan,
es difícil que los privados vengan a invertir a un país. Ya. Yo siempre le digo a mucha gente, junto con nosotros, empezó Panamá, empezó El Salvador, empezó Guatemala. ¿Dónde están ellos y dónde estamos nosotros? Las empresas en esos países de Centroamérica son líquidas. Ya. Usted hace una factura y en el plazo de pago le pagan su factura. Las deudas son muy mínimas y los subsidios son subsidios controlados. No es que no hay subsidios, pero subsidios controlados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros no entendemos qué es lo que queremos, si queremos mercado o monopolio, entonces nosotros tenemos que resolver esa ecuación. En este caso, el problema ha sido la incursión del Estado en la generación. Bueno, no, porque acuérdate que el Estado, desde el inicio, era dueño de toda la empresa de generación hidroeléctrica y de toda la transmisión. Sí. Y tenía el 50% de Itabo, Jaina, que eran generadores térmicos, y tenía el 50% de las 3 distribuidoras. O sea, el Estado siempre ha estado adentro. Siempre ha estado adentro. Siempre ha estado adentro. Pero es el regulador. Es el regulador, Sí, el sí. que pone las reglas. Entonces, cuando tú tienes esa mezcolanza ahí adentro, a veces las cosas no Ya. caminan bien. Pero lo que el presidente Danilo Medina dijo era que el Estado no tenía ningún stock de producción energética que le permitiera negociar con los generadores. Y que el Estado tenía que crear eso. Esos generadores, todos están en Centroamérica. Todas esas empresas están en Centroamérica. Y no necesitan ese stock del gobierno para negociar con ellos. Cualquier empresa se sienta a negociar muchísimas veces con el Estado. Y el Estado a veces no tiene el apalancamiento para hacerlo. ¿Qué se busca? Se busca un técnico, se busca una empresa, como ahora lo han buscado. ¿Para qué? Para que le ayude en las negociaciones. Ya. Pero el mercado tiene que ser un mercado libre, fluido, en el cual un regulador esté ahí para ser árbitro entre todas las partes. Venimos de allá. ¿Hacia dónde vamos? Todavía no he acabado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, ahora mismo que estamos, tenemos las 3 empresas de distribución en manos del Estado con problemas de flujo de caja. De flujo de caja. ¿Por qué? Porque la tarifa... De este, de norte y de sur. sur, ajá. Yeah. La tarifa no es la tarifa, o sea, no implica todos los costos del sistema la tarifa que tenemos hoy día. Aunque la gente dice que es cara, pero lo compara con países donde tiene una hidrolicidad sobre 60-70%, Sí. que no lo tenemos nosotros. Que no lo tenemos. Caso ¿Entiendes? Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica tiene 80. 80. Y tiene 20 de térmica, Ya. de volcanes. Sí. O sea, y tiene eólica, o sea, no es la misma. No Panamá hay lo una mismo, matriz en República Dominicana que parecida a pueda las de ellos, exactamente. parecerse a los países de Centroamérica. Exactamente. Nosotros generamos energía a partir del combustible. Térmicos, Térmico. exactamente. Y ya sea carbón, gas natural o petróleo. hidro es aproximadamente un 10%, ¿o cuánto? En los mejores años ha sido 14. 14%. Y se ha mantenido entre 10 y 14 dependiendo si hay niñas, si Ya. no hay niñas. Y todo ahora eso. con Punta Catalina y el carbón, Ajá. ¿cómo se ve el panorama con esta incursión de estas plantas Ok. construidas con fondos públicos? Hoy día, esa planta va a desplazar muchos generadores que tenían precios de térmico, que no eran precios fuera. O sea, porque a veces la gente habla, y aquí hay 2 maneras de hacer contrato. Uno, costo marginal, en el cual tú tienes que declarar y entregar facturas de los combustibles que tú compras, y tú tienes que declarar hasta un tope tu operación y mantenimiento, y ese costo marginal es lo que tú te hacen el despacho. Entonces, hay una porción que la que no se contrata, que va a spot. Pero hay otra porción de la energía que tú te sentaste con ese generador a negociar ese contrato. Entonces, si tú quieres no exponerte mucho, pues tú contratas el 80% de tu demanda. Si tú quieres jugar al mercado, pues tú contratas 60, 50 y deja que el otro 50% sea en el spot, a como tú estimes que se ha proyectado el precio del spot en el mercado. Entonces, tú en un mercado no necesitas tener esa palanca, tú necesitas tener un regulador que se fije bien qué es lo que están haciendo cada uno de los competentes ahí adentro y tener un regulador que mire hacia dónde está moviéndose el mercado. En esta descripción de la actualidad, ¿cómo analizamos el fenómeno Punta Catalina? Bueno, cada cierto tiempo, con el crecimiento de la demanda, se necesita nueva generación. En el 2012, Marrancini había diseñado un plan para ingresar alrededor de 1000 megavatios
que eran los 900 que tenía de contrato el Acuerdo de Madrid, más un porcentaje de alrededor de 10% para que tuviéramos demanda suficiente para reemplazar todos esos contratos con nueva energía. Sí. Y que esos generadores se quedaran de backup, porque eso es algo que no hemos estado hablando. Ya vimos el caso que cuando AES se fue, pues tuvimos problemas. Pero en todos los mercados hay un espacio que se llama reserva fría, que hay que pagarles a esos generadores para tenerlo ahí disponible, para que el día que le dé catarro, gripe o pulmonía a cualquier generador, esa gente pueda venir a entrar. Perfecto. Cuando Catalina le pase, porque Catalina no es una planta que va a trabajar los 365, los 24 horas, tiene que salir para dar mantenimiento, entonces necesitamos de esas plantas, necesitamos de ese mercado de reserva fría para que pueda cubrir esas Pero áreas. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando retornemos hablaremos con Giorgi Reynoso sobre el negocio de Punta Catalina. En un momento retornamos. Giorgi, el gobierno anunció la contratación de una compañía, Guggenheim Security, para la venta de acciones de Punta Catalina. ¿Te parece correcto que el gobierno venda el 50% de las acciones de Punta Catalina? Yo creo que eso viene a la mano junto con cuando los préstamos tanto de Bandes como del SACE se le cayeron al Estado. El Estado ha tenido que cubrir todo el proceso de construcción de la planta Punta Catalina, más todos los costos asociados con su propio flujo de caja, ya sea tomando bonos, emitiendo deuda, todo ese tipo de situación ha hecho. Y yo creo que es un proyecto grande, no sé, porque hace mucho tiempo que no operamos a carbón internamente en CDE, porque CDE, su planta a carbón se la cedió al sector privado. Y algo, me imagino que ellos están buscando un inversionista que también sea operador. Yeah. ¿Y qué se prevé que pueda ocurrir con la valoración, por ejemplo? Tú que tienes experiencia en este tipo de negociaciones, con la valoración de Punta Catalina. ¿Al final va a haber un valor como el que está contratado por parte de la compañía constructora, el consorcio y el Estado? No, cualquier empresa tiene que hacer lo que se llama la debida diligencia. El due diligence. O sea, esa debida diligencia, ¿qué hace? Le dice a ellos, muéstreme todos los equipos que usted ha comprado, deme la hoja de instalación de esas plantas, de esas unidades, comienza a valorarla y primero hace una valoración del activo. Ese activo, ponte tú que dé 2.000 millones, suponte tú. Pero, además de eso, tú tienes que mirar el flujo de caja que va a tener esa empresa durante... Proyectado, porque hasta 15 ahora, años, 20 años, exactamente. Sí. Con un PPA que me imagino que ellos le van a dar, porque... pero es el Estado que lo otorga. Exactamente, pero, es un contrato decir, pero hasta ahora no tenemos, ni sabemos a cuánto van a vender la energía. Entre socios. Han dicho desde 8 hasta 12 centavos el rango que han dicho los diferentes precios. O sea, no tenemos precio. Entonces, no hay precio, pero se supone que va a ser el más bajo. Bueno, no, es el más bajo en el punto de vista de que tiene la energía inicial, la energía primaria que se suple, más baja que todos. Más baja a costo en el mercado. El costo de energía es el más bajo del mercado. Ahora, el costo de potencia, que es donde está el CAPEX de la inversión, que no se sabe cuánto va a ser, porque no hay datos fijos de cuánto va a ser el CAPEX, ese CAPEX va a pesar o 4, o 5, o 6 centavos, dependiendo, o 7 centavos, dependiendo cuánto sea ese valor de ese CAPEX. Pero ese inversor, a él, hasta ese momento, aunque tú le digas que tú has invertido, ponte tú 3.000 millones, 2.000 millones, el que sea, a él no le interesa eso. Él le toma eso, mira cuánto es su flujo de caja, lo trae valor presente, y eso le da un valor de negocio. Ese valor de negocio, entonces él hace así, y mira las condiciones país. ¿Quién es tu comprador? Mi comprador son las empresas distribuidoras. Déjame ver la hoja de vida de esas empresas distribuidoras. ¿Tienen problemas de flujo de caja? ¿No tienen problemas de flujo de caja? Eso es algo que le ponen una marquita. Después miran las condiciones del país. ¿Cómo están las condiciones del país? Ahí Banco Central nos ha dicho que tenemos muy buena nota, o sea que yo creo que ese es un punto ganado. Entonces, todas esas cosas ellos las juntan
y le dicen, mire, yo creo que su negocio vale tanto. Y por la mitad yo le puedo pagar tanto. Yeah. Eso es así que lo hace cualquier inversionista. Yeah. Pese a que la previsión de ingresos de Punta Catalina está sobre los $600 millones por año, a lo cual habría que reducirle los costos de operaciones, más la compra del carbón, más todo el OPEX de la planta, los costos financieros, personal, etcétera, todo eso. Exactamente. Habrá dinero y gente con disposición de... No, dinero hay en el mundo. Dinero hay en el mundo. Lo que hay que saber es cuánto ellos están dispuestos a pagar. Por eso es muy bien que el Estado haya buscado una persona, una empresa fuera, para que le ayude en este due diligence, tener a alguien de backup que le dé la luz. Porque muchas veces, nosotros pensamos, no, ese reloj vale $1,000, pero es a veces un valor sentimental. En el mercado son $100 que quizá vale. Ya. Hay, por supuesto, muchas dudas, sobre todo porque el constructor ha sido Odebrecht, en un consorcio encabezado por esa compañía. ¿Todos estos antecedentes no generan ningún tipo de preocupación en los inversionistas? ¿Sobre consecuencias jurídicas posteriores, por ejemplo? No, jurídicas no, pero sí técnicas pueden pasar. Pero conociendo que Odebrecht, algo que ha mantenido durante toda su vida es trabajar y hacer las cosas bien, aunque esta fue su primera experiencia construyendo una planta de carbón. Entonces, la supervisora también tuvo, no es una de las mejores en el mundo tampoco diseñando y supervisando plantas. Entonces, tú podrías decir que eso podría valer algo, pero lo que vale es al final del día ese due diligence que ellos hacen. Ellos van a traer un auditor, esa gente van a traer un auditor, van a hacer los performance de cada uno de los equipos y esa gente le van a dar un dictamen. Ya, ¿el Estado necesita socios del sector privado para manejar Punta Catalina, o en realidad lo que necesita es fondo para poder cumplir con los compromisos que tiene o que ha tenido que asumir por la falta del financiamiento? Yo creo que ambas cosas. Ya. Porque él necesita un operador, porque una planta de ese tamaño, aquí nosotros no la hemos operado a carbón. O sea, solamente tú ponerte a ver la cantidad de equipos que involucra el manejo del carbón, desde que llega del barco, la correa transportadora, donde se almacena, donde se tritura, donde se transporta a la caldera, después sacar la ceniza, la disposición de la ceniza, sacar eso solamente es una empresa. Yeah. Después generar, mantener todos esos equipos, porque son muchos y son grandes, entonces se necesita un operador de competencia mundial para que pueda operar la planta. ¿Y el gobierno no podría contratar a alguien nada más que para que haga esa administración sin vender el 50% de sus acciones? Podría hacerlo. Me imagino que ellos lo están haciendo porque quizás necesitan algo de caja. Porque llama la atención el hecho de que el gobierno haya dicho, bueno, el Estado necesita tener un stock de generación eléctrica para poder negociar incluso mejores precios. Claro. Y después entonces que termina la construcción, entonces dice, bueno, se la voy a poner el 50% en manos de ese cartel generador que ha sido tan vilipendiado. Sí, claro. Sí, fíjate que yo nunca he sido partícipe de hablar de que los generadores, ellos tienen un contrato. Si ellos hubiesen violado el contrato que tenían firmado, alguien lo hubiera demandado. Entonces, en el mercado, como yo te digo, tú tienes una porción de tu energía en bajo contrato y otra en spot. Esa energía en spot es supervisada por todos los agentes, tanto del lado de distribución como del lado de generación, de que se despache por orden de mérito. Y del lado de contrato, tú te sentaste con ese generador a negociar el contrato que tú quieres. ¿Y dónde queda el tema de reducir el precio de la energía eléctrica para los consumidores en República Dominicana? Fíjate que con el precio, depende en cuánto quede al final el precio del petróleo. Porque quienes va a marginar van a ser plantas de petróleo, aunque mucho más eficientes que las plantas que había anteriormente. Sí. Entonces, hace un año y medio tuvimos precios de 8, 9, 10 centavos en térmico, o sea, de térmico de petróleo. Si a eso tú le pones más o menos 5 centavos, da 13. Y dejaron la tarifa fija en 17, que fue parte del dinero que dicen que se usó para enviarlo hacia Punta Catalina. Hacia Punta Catalina. Sí. El ahorro que se hizo. El ahorro que se hizo. Por la reducción de los precios del petróleo, ese dinero se
transfirió a Catalina. A Punta Catalina. Pero te voy a decir, el spot, claro está, con esa base nueva que hay ahí, lo que hizo fue que subió los generadores que estaban en primer lugar, ahora pasaron a segundo o a tercer lugar, y entonces ya los que estaban en 9 o 10, eso quedaron fuera. Bueno, vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Georgie Reynoso sobre este tema de Punta Catalina y la generación energética en el país. Georgie Reynoso, yo creo que llegó el momento de hablar hacia dónde vamos, tomando en cuenta ya operando Punta Catalina, sola con el manos del gobierno o con participación mixta, sector privado y el gobierno. ¿Tendremos una solución, como se ha ofrecido tantas veces, al tema energético, a la competitividad, a un costo más o menos razonable del precio de la energía? Catalina es parte de la solución, pero no es toda la solución. Va a ayudar a bajar los precios del mercado spot y posiblemente de todos los mercados de contratos, pero se necesita de que todo el régimen de mercado de competencias se ponga en marcha y que el regulador comience a trabajar en mantener a todos los jugadores dentro de las reglas y dentro de la norma que se especifica en la ley. Eso es lo que todavía falta en el engranaje nuestro. O sea, si no conseguimos que todos los jugadores estemos jugando bajo la misma partitura, vamos a tener problemas. Y el hecho de que haya una matriz, digamos, muy variada, aunque pobre, en energías renovables, por ejemplo. Hidroeléctrica se ha mantenido en un nivel, pero tenemos energía eólica ahora, tenemos energía solar, que hay muchos proyectos que han ido desarrollándose. El presidente prometió mini centrales, energía eléctrica para lugares apartados, de todo ha habido como promesa. Pero seguimos teniendo un sistema energético muy pobremente satisfactorio. Bueno, cuando entre Catalina vamos a tener 25 o 27% de carbón, vamos a tener de entre 25 a 27% gas, como alrededor de un 22% petróleo y el resto agua y renovables. O sea, es bastante buena la mezcla, esa mezcla tan balanceada no la tienen los países de Centroamérica en contra de nosotros porque ellos tienen mucha porción de agua. O sea, el que menos tiene, Panamá tiene 40 y pico a 50% de participación con agua. Entonces, nosotros no podemos comparar una matriz de un país porque tiene recursos naturales propios con una matriz donde los recursos naturales propios son escasos. Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer eficiente es la transmisión, podemos hacer eficiente la distribución para tratar de que esos costos sean lo más eficientes posible, que cuando se le pongan los precios de la matriz energética que tenemos, podemos tener un precio que esté bastante bueno. Pero eso está vinculado con el tema de las pérdidas. Sí, aquí, claro. Las pérdidas es un 32% de pérdida que tenemos. Y eso es demasiado alto. Realmente es impensable que un país pueda desarrollarse con pérdidas en generación energética como del 32%, como la que tenemos actualmente. Niveles por encima de 20% son inmanejables. Inmanejables, ya sabes. En un mercado de competencia. Ya. Porque tú te vas a la mayoría de mercados en Centroamérica y Suramérica y los promedios andan entre 8 hasta 14, 17% promedio. Eso es manejable. Sí, eso es manejable. Sobre el 22%. Sobre el 20%. El 20% es inmanejable. Es inmanejable para un mercado de competencia. Entonces no hay posibilidad de hacer rentable y eficiente un sistema energético con esos niveles de pérdida. Claro, eso es el punto uno que hay que trabajar para que cada día se entienda de que sin una distribuidora saludable no podemos tener un mercado saludable. Entonces, si entra Punta Catalina, estamos reduciendo al mismo tiempo que la eficiencia que puede generar Punta Catalina los niveles de pérdida. ¿Hay algún programa de compensación o de...? Yo pienso que las distribuidoras se van a contratar mayormente con aproximadamente quizás el 80, el 90 de toda la energía que produce Catalina. Eso le dará una varianza de 1 o 2 centavos en sus pérdidas. Transferido a pérdida, eso pueden ser 3 o 4 puntos. O sea,
van a mejorar el flujo de caja. Si estaban en 30, pues estarán en 27, 26. Pero todavía tenemos 5 o 6 puntos por encima de la media que es sustentable. En el 2013, en febrero del 2013, Danilo Medina anunció que las pérdidas se iban a reducir del 36%, donde estaba, a un 25% en el 2016. Se ha reducido, claro, pero no como, muy lento. Muy lento. Sí. Y el tema de, por ejemplo, el personal de las superintendencias. Tenemos más de 8.000 empleados y con 1.500 se podrían manejar, pero no hay quien maneje eso. No hay forma de reducirlo. Yo diría que las 3 distribuidoras con 2.000 empleados se pueden manejar fácilmente. Pero tenemos 8.000. ¿Quién la va a reducir? ¿El sector privado? ¿El sector público? Bueno, desde hace mucho tiempo se está hablando de que una buena manera, junto con la venta de Punta Catalina, sería también vender parte de las distribuidoras al sector privado. ¿Y habría posibilidad de combinar una cosa con otra? Claro, tú tienes que hacer un proyecto de cada una de esas distribuidoras para prepararlo muy bien para vender solo a los privados. O sea, el gobierno tiene que entender que si hace eso, tiene que entrar a un régimen de tarifario. Y es un mito lo de la tarifa. ¿Por qué? Tanto INTET como la UAS, y creo que hasta Jucamaima, han hecho diferentes estudios de cuánto le cuesta al dominicano los apagones. Y a cualquier dominicano de clase media que tenga planta y todo eso, le está saliendo en 30 y pico de centavos, 40 centavos de dólar. Sí. Y a los pobres le está saliendo más de 50 centavos de dólar. También. Entonces, si en vez de pensar de esa manera, nosotros pensáramos en que vamos a dar 24 horas, ellos se van a ahorrar esa cantidad de dinero. ¿Hay un liderazgo en el sector energético con capacidad para ver eso y buscarle la solución? Durante muchos años estuvimos sentados en las mesas del pacto eléctrico. Había unas cuantas personas que tenían ideas muy renovadoras dentro del sector público, pero todas esas ideas se quedaron plasmadas en ese papel y ha quedado en el limbo. En el limbo. Muchas gracias a Georgie Reynoso por darnos sus puntos de vista sobre este tema, porque el país tiene que dar el salto hacia adelante con este tema. Muchas gracias, Georgie. Gracias. Lo entendemos mejor ahora. Hacen falta muchas cosas en República Dominicana para solucionar un tema estratégico en nuestro desarrollo como el de la energía eléctrica y una buena administración. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos también en esta conversación.